Pláticas en la cruz, Talks at the Cross, patrocinado por la iglesia The Cross Point Church. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes por medio de esta comunicación y queremos, hermanos, invitarles a que hagan like, compartan y suscríbanse a este canal, que estaremos dando estas sesiones, estos cortos estudios bíblicos y reflexiones cada lunes y un devocional con un versículo diariamente los 5 días de la semana. Les invitamos a que oren por nosotros. Estamos tratando de llegar a todos nuestros hermanos que hablan español y que quieren un devocional o que quieren cada lunes recibir un devocional de la palabra de Dios, una sesión, un corto estudio. Y les invitamos, como digo, a que inviten a sus amigos, a sus parientes, a su familia a escuchar Pláticas en la Cruz, el podcast patrocinado por la iglesia The Cross Point Church. Vamos a entrar al tema de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante, y digo, todos los temas de la Biblia son importantes, pero hay algunos temas que son muy necesarios en nuestras vidas. El tema que nos estaremos ocupando hoy es el tema Dios no se equivoca, o si queremos hablar teológicamente, la inmutabilidad de Dios. Y queremos, hermanos, que abran su corazón para que entendamos qué importante es saber que Dios no se equivoca en todo aspecto. Dios no se equivocó a permitir que hayamos nacido. Dios no se equivocó en muchas situaciones que a veces confrontamos diariamente. Y tarde que temprano, el enemigo te va a hacer dudar y pensar que a lo mejor Dios se ha equivocado con alguna situación que pudiéramos estar confrontando. Pero tengo buenas noticias, que la palabra de Dios nos enseña claramente que Dios no se equivoca. Vamos a leer el versículo de base, un versículo muy poderoso en Malaquías 3:6. Dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y luego en Números 23:19 también dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y no lo que Él ha hablado lo cumplirá, dice su palabra. Queremos, hermanos, decirles que la palabra de Dios nos enfáticamente nos enseña que Dios no puede cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad de Dios es algo tan importante de poder entender y poder que nuestra fe pueda estar basada en esta relación, en esta posición de estar seguros que nuestro Dios no se equivoca en ningún aspecto, en ninguna cosa que Él hace. Hay, digamos, sombra de variación, dice su palabra. Y por eso es tan importante que usted, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, se dé cuenta de que el enemigo a veces nos quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Dios se ha equivocado. Y nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo está basada en lo que es fe y confianza en Él. Y si nosotros por alguna razón pudiéramos perder esa base de nuestra relación, tendremos problemas y el enemigo podrá entrar y causar duda en nuestras vidas. Pero cuando uno está seguro de que Dios no se equivoca, pase lo que pase en nuestras vidas, seguimos confiando en el Señor. Y podemos decir como el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. A través de estos años que Dios nos ha permitido de ministrar en diferentes partes del mundo, nos hemos dado cuenta que a veces la fe más grande es cuando uno está seguro de su Dios. No importa la situación que usted se encuentre, no importa lo que esté pasando, Dios no se equivoca. Dios es un Dios inmutable, no cambia, Él es el mismo. Y una de las cosas que yo he aprendido como pastor y misionero y obispo, supervisor, me he dado cuenta que a veces Dios nos tiene que hablar en diferentes formas y maneras para confirmar que su
inmutabilidad es tan poderosa cuando uno tiene esa confianza en Él. Y como digo, pase lo que pase en nuestras vidas. Hace algunos años atrás, estando en la costa este, específicamente en Boston, pastoreando, se me invitó a ir a orar por una persona que había tenido un accidente en Puerto Rico y se había dañado, había tenido un accidente en una piscina, se había echado un clavado y al echarse ese clavado no se dio cuenta que no estaba tan profundo como él pensaba y se pegó en la nuca, se quebró su nuca y quedó paralizado de la nuca para abajo. Y lo volaron de Puerto Rico, le dijeron que había muy pocas probabilidades que él pudiera caminar o pudiera permanecerse en vida. Y se me invitó, un hermano me contactó y me dijo: hermano, la familia está pidiendo que vayamos a orar. Fuimos a un hospital muy conocido en toda la nación por sus terapias en este tipo de accidentes y otras terapias que ellos hacen ahí en Boston. Y entonces llegamos y estábamos buscando a esta persona como no lo conocíamos, y de repente nos llama la enfermera y nos dice: ustedes ¿a quién buscan? Ya le dijimos el nombre de la persona, y entonces cuando le dijimos el nombre, ella me dijo: oh, miren por el pasillo para allá, y aquella habitación donde están todos los demás pacientes alrededor y entrando y saliendo, ahí es donde está su habitación. Y naturalmente, al ver tanto tráfico allí, yo me imaginé que ya estaba él en artículo de muerte o estaba ya por pasar o morir. Llegamos allí y ya nos identificamos y nos grita porque él ya no podía moverse, estaba paralizado de la nuca para abajo, no había movimiento, solamente su boca, su cerebro y su cabeza todavía estaban, digamos, funcionando. Entonces él a voz alta grita y dice: pastor, pásenle para adentro, estamos aquí todos escuchando palabra de Dios. Y me quedé sorprendido yo, porque me imaginé, pues a lo mejor hay alguien más allí predicando. Y entonces algunos de los pacientes me dicen: no, él nos está predicando de la palabra de Dios. Y me quedé sorprendido porque algunas de las personas que han venido conmigo nos miramos uno al otro. Una persona paralizada con un accidente, de no poder moverse y a lo mejor nunca más poder moverse, todavía su fe estaba en su Dios, tenía su relación firme, porque comenzó a decirnos: Dios es el mismo. Y no importa que yo no me pueda mover el resto de mi cuerpo, yo seguiré proclamando que Jesucristo es el Salvador del mundo. Cuando escuchamos eso, llegó a mi corazón y Él nos animaba: entren, ayúdenme a hablarle a estas personas, que la mayoría de ellos estaban enfermos, algunos en silla de ruedas, algunos con aparatos para moverse, para caminar. Sin embargo, Él les hablaba del amor de Cristo, les hablaba que Dios no cambiaba, que Dios los amaba. Y esto me hizo entender a mí de que en verdad, cuando uno entiende en que su Dios es perfecto, que su Dios es inmutable y que pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros tenemos que comenzar a creer y aceptar la voluntad perfecta de Dios. Ahora, este es un problema bastante serio cuando un cristiano comienza a dudar de su Dios. Y entonces, una de las cosas que siempre hay que recordar, que la palabra de Dios es firme, es inmutable, incambiable. Dice el Santiago 1:17: el Padre de las luces, en él cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no se equivoca. Dios es el que te sigue hablando y te sigue ayudando. Estimado hermano, a lo mejor estás pasando por una situación y si no estás, llegará el momento que te vas a hacer esa pregunta: ¿se equivocaría Dios conmigo? ¿Se equivocaría Dios en esta situación, en este problema? Y a veces el enemigo quiere que le echemos la culpa a Dios
por algunas cosas que no tiene Dios que ver con esas cosas. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda, que Dios no se equivoca a veces en permitir. A veces dice allí en Romanos 8:28, porque todas las cosas cooperan para el bien. Y luego claro lo dice allí, para aquellos que son llamados con un propósito y aman a Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que siempre recordar, que nuestro Dios no cambia. En Malaquías 3:6 dice, yo, Yahweh, o yo, Jehová, no me cambio. Jehová no cambia, Dios no cambia. Y esta es una afirmación muy fuerte. Por eso allá cuando se le apareció a Moisés y le dijo, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Quién eres? O ¿cómo les digo cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo, de allá de aquella zarza ardiente, yo soy el que soy. Qué tremenda afirmación. Si usted ve en el aramaico, en el hebreo, se va a dar cuenta que en otras palabras él estaba diciendo que él no tenía principio ni fin del día, que él era omnipresente, que siempre ha existido. Y una de las cosas que es tan importante entender esto para que nuestra fe en nuestra relación esté basada en un Dios que no se equivoca, un Dios todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede. Y cuando nuestra fe y nuestra relación está en este Dios, nuestra vida camina muy diferente, porque sabemos que nuestro Dios no se equivoca. Estimado hermano y hermana que me está escuchando, deje que su palabra le dé otra vez la fe para confiar en un Dios grande, en un Dios poderoso. Pero pastor, usted me puede decir, estoy pasando por la pandemia, estoy pasando por enfermedad, estoy pasando por escasez, estoy pasando por crisis. No importa lo que estemos pasando, Dios no se equivoca. Dios es inmutable. Y a veces en medio de estos valles de sombra de muerte es cuando Dios manifiesta su poder. Allí es donde vemos el poder y la gloria de Dios. Y a veces hay personas que no entienden que Él está en control de todas las cosas. Y a veces hay una grande confusión porque hay personas que no entienden lo que es la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y a veces hay personas que han causado confusión con tratar de decir, no, Dios permitió esto, o Dios está castigando, o Dios está... Y a veces esto causa duda de que a lo mejor Dios se ha equivocado. Y una de las cosas que quiero yo en este día recordarte, hermano, que si Dios no se equivoca en haberte escogido para ser su hijo o su hija, si Dios no se equivoca en haberte dado el privilegio de conocer la verdad, la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú eres libre de la condena del pecado, libre de lo que el enemigo ha querido hacer en tu vida, Dios no se equivoca. Si Él te escogió antes de la fundación del mundo, es que hay un propósito, hay un destino para tu vida, y a veces el enemigo te quiere robar esto. Por eso Él dice allí en Juan 10:10 que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Qué tremendo es cuando uno entiende de que la verdad es que Dios quiere que nosotros estemos totalmente confiados en Él y nos demos cuenta que Él no cambia, Él no se equivoca. Y si Él ha prometido algo por medio de su palabra, Él lo cumplirá. Y luego dice, allí el Salmo 100 y el versículo 5, donde dice, su misericordia es interminable, porque es para siempre. Salmo 100, versículo 5. En el Jeremías 31:3 dice, su amor es eterno, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Qué tremendas escrituras. Y estas escrituras son confirmación de que Dios no se equivoca. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda, hermano, que tu relación con el Señor Jesucristo está basada en fe y en confianza. Y tenemos que siempre estar seguros de que nuestro Dios no se equivoca. Que pase lo que pase, tenemos que a veces no entendemos
Y sí, hermanos, a veces hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy pasando por esto? Y hermanos, somos todos, dignos de poder hacer esa pregunta. A veces la respuesta no la recibiremos como nos gustaría. A veces hay personas que piensan que pueden convencer a Dios con, decirle a Dios, te estás equivocando, estás equivocado, Dios. Yo no puedo. Cuando Dios llamó a Moisés para que liberara a su pueblo del faraón, la primera cosa que dijo Moisés, te has equivocado. Yo soy tartamudo, no sé hablar y yo no puedo entrar allí, me van a matar. Y inclusive él comenzó a hacer las excusas cuando de repente el Señor tuvo que darle una demostración de que él no se había equivocado en escogerle, y ya tenía a Aarón ahí preparado para que hablara por él. Estaba ya, le había dado una vara. Dios no se equivoca, hermano. Hermana, Dios no se equivoca. Si Él te ha llamado, si Él te ha salvado, si Él te ha escogido, hay un motivo muy grande. Y a veces cuando nuestra fe llega a ese punto de madurez, de entender que nuestro Dios no se ha equivocado en darnos la oportunidad de conocerlo y aceptarlo como nuestro Salvador personal y tener una relación íntima con Él, de poder llamarlo nuestro Salvador, nuestro Dios. Y cuando comenzamos nosotros a madurar en la fe y comenzamos a entender sus atributos como nuestro Salvador y como nuestro Dios, y uno de estos atributos es que Él no puede cambiar, y esto nos hace entender que nuestra vida está protegida, está en las manos de Dios. Nuestra familia está en las manos de Dios. Qué duro es a veces confiar en Dios cuando estamos pasando por cosas que no entendemos, pero su palabra nos dice que tenemos que confiar en Él. Cuando pasares por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pasares por las aguas, no te vas a ahogar. Ay, pero pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe lo que yo he sufrido. Hermanos, si todavía estamos aquí en vida, hay un motivo. Pero que la pandemia, que esto, que el otro, no importa. Dios no se equivoca. Dios está todavía en el trono. Todavía está en control de todas las cosas. Y una de las grandes verdades es esta, que si Dios no se equivoca, nosotros tenemos una confianza y una fe en un Dios inmutable. Un Dios que no hay variación, que todo lo que está escrito se cumplirá, que todo lo que Él dice lo hará, que su palabra es la verdad y permanece para siempre. Oh, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Una de estas cosas es que de esta manera nuestros, fe, nuestra relación, nuestro caminar con Dios va creciendo cada día más y más. Yo te invito, estimado hermano, que abras tu corazón a su palabra. A veces escuchamos tantas cosas, menos la voz de Dios por medio de su palabra. Tengamos mucho cuidado, porque a veces cuando estamos escuchando las voces de la media, de la telecomunicación, de tantas otras cosas que escuchamos, a veces nuestra fe puede, en lugar de crecer, ir menguando, ir bajando el nivel de nuestra confianza en este Dios que no se equivoca. Una de las cosas de que yo quiero invitarte, estimado hermano, es de que esta confianza en que Dios no se equivoca te produce más fe en poder ir a tu Dios, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, sin duda, sin variación, de estar seguros que Dios no se ha equivocado en darnos esta esperanza tan grande de la salvación, del perdón de nuestros pecados, de confiar en Él. Pase lo que pase en nuestra vida, Dios no se equivoca. Estimado hermano, te invito a que puedas dejar que la palabra, así mismo en 1 Samuel 15:29 leemos: el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. Y saben qué, hermanos, lo más hermoso, que Dios no se arrepiente de haberte escogido.
Sí, el enemigo te ha querido destruir y algunos los está tratando de destruir ahorita. ¿Por qué? Porque ese es su atributo del diablo: matar, robar y destruir. Pero qué tremendo es saber que Dios no se ha equivocado en darte vida y vida en abundancia. Dice la Biblia que Él te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser su hijo, para ser su hija. Yo te invito con todo mi corazón de que tú puedas mantener esa fe madura en este Dios que no se equivoca, en el inmutable Dios, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando comenzamos nosotros a caminar con esta certeza de que nuestro Dios no se equivoca, dice la palabra de Dios en Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Qué tremenda escritura. Y luego dice en Hebreos 6:17, es por ello que leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo. Otra vez vemos que la palabra nos afirma que Dios no cambia, Dios no se equivoca, no hay variación. Y quiero, hermanos, que esta palabra te dé fuerza para que tu relación pueda crecer y que puedas tú y yo llegar a una fe madura de que estamos pasando por una pandemia, hay crisis en el mundo, hay shock, hay mucha gente está perdiendo la vida, hay gente que está en depresión, hay gente que está siendo atacada por el enemigo. Algunos están culpando a Dios y algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué se están muriendo siervos y creyentes? Recuérdate que Dios no se equivoca. Él sabe por qué. Y nuestros días están contados. Nuestros días, Él lo sabe. Nuestra vida, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y por eso tenemos que entender que cuando nosotros podamos llegar a esta madurez de tener una confianza total, que Dios no se equivoca, nuestra relación cambia con nuestro Salvador y comenzamos a caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y como yo siempre he dicho, si no hay batalla, no hay victoria. Para poder haber victoria, a veces necesitamos batallar, necesitamos luchar. Y hermanos, yo entiendo que no es fácil. Todos pasamos por momentos de dificultad donde a veces llega el enemigo a plantar esa duda. A lo mejor Dios se ha equivocado conmigo. Pero hermanos, es mentira del diablo. Dios no se equivoca. Me recuerda lo que dice la palabra de Dios en Hechos 17:28. Y dice aquí, aquel en quien vivimos o nos movemos y somos. La presencia de Dios, al comprender esta grande verdad de que Dios no se equivoca, que Dios es inmutable, no cambia. Qué tremenda experiencia es cuando uno comienza a caminar creyendo esto, viviendo esto. Sí, pastor, estoy en un problema grande. Contaba el testimonio de este hombre y no acabé porque quería concluir que él me comenzó a decir, pastor, gracias por venir, siga adelante, mire, usted todavía se puede mover, usted todavía puede ir para allá. Yo a lo mejor voy a estar aquí en esta cama por mucho tiempo, pero mire, yo me he propuesto decirle a todos mis compañeros, a las enfermeras que llamen, que yo necesito platicar con alguien, y vienen los otros enfermos y yo les platico de Cristo, y muchos han dado su vida a Cristo, y yo le invito. Y yo venía a orar por él y dijo, déjeme orar por usted para que Dios le dé más fuerza. Y hermanos, los hermanos que fueron conmigo, nos quedamos maravillados de que este hombre paralizado de la nuca para abajo todavía estaba confesando el amor de Dios, predicando la palabra de Dios como nada había pasado. Ni mencionó el accidente, ni comenzó a entrar en detalle de qué tan feo, qué tan triste era. Este hombre tenía familia, tenía esposa, tenía hijos,
pero su fe en este Dios que no se equivoca. Él me dijo ya al último, cuando ya nos íbamos: mire, pastor, no me tenga lástima. A lo mejor Dios sabía que esta es la única manera que yo podía seguir confiando en Él. Y yo le doy gracias a Dios porque estoy así. Hermanos, quiero que sepa, hermano, esas palabras penetraron mi corazón. Y me dije, si Él puede creer en esta situación de que Dios no se equivoca, yo también debo creer. Y le dije a los otros ministros que han venido conmigo de parte de mi ministerio allí en Boston, les dije yo: miren, hermanos, Dios nos está hablando por medio de este hombre, que Dios no se equivoca. Y hermanos, yo quiero terminar esta primera sesión en español con invitarte a que cada lunes escuches estas sesiones, invite a alguien, suscríbase al canal. Estas pláticas en la cruz son para edificación de todo el pueblo de Dios en todas partes del mundo. Te invito a que ores por nosotros, la familia Sámano, mi esposa Carmen, mis hijos. Seguimos adelante predicando la palabra de Dios, llegando por medio de este medio, y seguimos creyendo en que Dios sigue salvando, sanando y cambiando y transformando vidas. Entonces, en conclusión, quiero decirte que Dios nos ha dado esta oportunidad y oportunidad de llegar a tu corazón por medio de esta palabra, de que una de las cosas más importantes es de que tu fe esté basada en un Dios que no se equivoca, en el inmutable Dios manifestado en carne, que es Jesucristo, Dios Todopoderoso. Y quiero terminar y decir lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, el quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entiendas que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Qué tremenda escritura. Dios no se equivoca, es inmutable. Que Dios me los bendiga. Les saludamos desde Pláticas en la Cruz, patrocinado por la iglesia de Cross Point Church. Dios les bendiga a todos. Que Dios les siga ayudando.